Estamos en comunicación con el ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos, el contador Adán Bal. Contador, antes que nada, buenos días. Verónica Gómez, Jorge Balay, los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo les va? Un gusto saludarlo, gracias por atendernos. Buenos días. Buen día. Como usted imaginará, tratamos de ir, más allá de haber estado presente en la conferencia que ustedes junto al ministro de Educación brindaron ayer, de ahondar un poco en algunos temas o hacerlos así muy específicos, digamos, en relación a una universidad nacional que contendría a la UADE. Yo decía esta mañana, es una forma o una relación formal que debe existir entre nación y provincia. En realidad lo que se hace es pasar la UADE a una universidad nacional. ¿Es un poco así, ministro? Sí, en la práctica objetivamente es eso. Lo que sucede es que no era admisible una nacionalización lisa y llana porque era necesario, y la ley lo prevé, tener un espacio en donde todos los actores van a poder converger en la mejor solución. A ver, si hubiese sido una nacionalización lisa y llana, podría haberse avasallado algún tipo de derecho o algún tipo de situación no deseada. Entonces, lo que la ley contempla es garantía a los trabajadores, garantía para los alumnos, garantía para los docentes, y a través de una comisión donde va a participar, indudablemente está integrando esa comisión de trabajo que va a llevar todo el proceso, un representante por la UADER, que será, bueno, la autoridad que salga electa en las próximas elecciones, o quien la Asamblea Universitaria defina, junto con el rector o el representante de la UNER, del gobierno de la provincia, el Ministerio de Educación de la Nación. Bueno, en realidad son 7 integrantes. Entonces, esto va a permitir trabajar en varios meses, o probablemente mucho más tiempo, en una transferencia acordada, teniendo en cuenta todo tipo de situaciones y buscando siempre la mejor solución. Esto es lo que de alguna u otra manera se ha hecho con todas las universidades que han llevado este camino, y seguramente se hará con las 4 universidades provinciales que aún están en órbita provincial y están intentando transitar este camino para que sea la nación quien atienda o quien lleva adelante la acción universitaria y atienda efectivamente todo lo inherente a las universidades, como lo hace con todas las universidades nacionales. Yo le decía algunos temas específicos, por decir, a ver, mantención de las carreras. La UADER hoy tiene 73 carreras y 90 y algo de títulos que otorga. ¿Esto se mantiene? Eso se mantiene. Aparte hay que tener en cuenta que la UADER va a continuar funcionando por mucho tiempo, con las autoridades tal cual está, y con toda la estructura y todo el funcionamiento como actualmente está. Este proceso de absorción se va a llevar adelante en el tiempo, y bueno, seguramente se van a producir algún tipo de adecuaciones en función de cómo es la movilidad de las necesidades universitarias, pero eso es lo que sucede habitualmente en el mundo universitario, ¿no? Donde se autoriza alguna cohorte de alguna carrera en particular por una necesidad puntual y se la reemplaza por otra. Pero eso forma parte de las decisiones que tienen o que toman quienes tienen la responsabilidad de conducir una universidad. Esa movilidad mínima siempre se da en todas las universidades, pero el criterio es el mantener las carreras tal cual hoy se están dictando. Si eventualmente alguna carrera, por alguna razón plenamente justificada, llega un momento que es susceptible de ser sustituida o reemplazada por otra, lo evaluarán en su momento, pero como criterio fundamental es continuar con todas las carreras tal cual está hoy desarrollando la universidad. ¿Cuál es la ventaja que existe para el docente, el no docente, el administrativo de la universidad en el paso a la Universidad Nacional? Bueno, cuando llegue ese momento, donde seguramente la persona... Claro, no es un proceso inmediato, no es hoy para mañana, digamos. No, cuando llegue ese momento, y seguramente la persona tendrá que optar, ¿no? No creo que sea una cuestión coercitiva, también tendrá que optar. Los sueldos son distintos, en el ámbito de las universidades nacionales son mayores,
fundamentalmente lo del personal no docente y también lo del personal docente. Tiene también una serie de requisitos un poquito más, seguramente un poquito más ajustados, pero como la UADRE actualmente está funcionando un reconocimiento de la CONIAU en la carrera y en su proceso de funcionabilidad, todo va a ser muy, pero muy, muy compatible. Los distintos sectores de la universidad, ministro, que se estuvieron reuniendo y entre otras cosas reclamaron una reunión extraordinaria de los órganos de cogobierno, reclaman o critican el silencio y la celeridad con la que se dio este proceso, a la que ustedes creo que hoy están poniendo un manto de claridad, porque los rumores que circulan son muchos, algunos son muy duros y extremistas. ¿Por qué cree que tuvo que suceder así? ¿Tuvo que ser un tuit de Filmus el que da cuenta de que tiene dictamen este proyecto? Yo la verdad que no comparto necesariamente, digamos, esa visión que puede tener las personas que hayan hecho o que estén haciendo ese tipo de apreciaciones. Primero porque el proyecto de ley presentado era de público conocimiento, que está presentado desde el año pasado por la senadora Blanca Osuna y estaba en el Senado al menos desde mitad o un poquito más adelante del año 2011. Eso, digamos, el mundo universitario lo conocía. Una vez que tuvo tratamiento en la Comisión de Educación, inmediatamente fue comunicado y trascendió. O sea, no hubo para nada, esto es un tema absolutamente público. O sea, inmediatamente cuando hubo una novedad se le dio a conocer. Habrá sido la rapidez, diríamos, de Filmu ponerlo en un Twitter, pero de ninguna manera era algo que se manejaba de manera reservada. Y luego de tener aprobación de la Comisión de Presupuesto, nosotros veíamos saludable juntarnos con los periodistas y tratar de brindar una serie de respuestas sobre un tema que es voluntad del Congreso de la Nación. Me explico, porque el hecho de crear una nueva universidad es una voluntad del Congreso de la Nación. Todas las universidades nacionales las crea el Congreso de la Nación. No veo por qué puede llegar a existir este tipo de sorpresa. Yo cuando me pongo a analizar la creación de una nueva universidad para el Entre Ríos, lo veo sumamente positivo. No entraría a preguntarme por qué no me consultaron o por qué no me enteré antes. Celebraría la novedad porque es muy importante. Realmente no son muchas las provincias, por otra parte, que tienen más de una universidad nacional. Entre Ríos se pondría en ese contexto, en este caso con 3 universidades, si contamos la tecnológica, digamos, ¿no? En cuanto a cantidad de universidades nacionales, me parece realmente interesante para la provincia. Sí, Buenos Aires tiene más, bueno, sí. Córdoba también, Santa Fe también. Sí. Eso es más universidad, más facultades, más educación, es mejor para todos. Eso nadie puede oponerse a una situación de eso, digamos, no le veo razón justificativo para eso, ¿no? Yo no hago más que leer las distintas declaraciones que fui leyendo de organizaciones y agrupaciones docentes y no docentes. Claro, que se fueron viniendo. La pregunta sería, entonces, ¿por qué no me consultan a mí por la creación de una nueva universidad nacional? Diríamos, es como... No se puede desconocer el contexto de trabajo de la UADRE, el contexto de trabajo sobre su propia identidad y su propia constitución. Tiene características muy particulares que la hacen distintiva de toda la Argentina, que tiene que ver con la territorialidad, y me parece que en un proceso tan discutido de normalización cae esto, y es por ahí, no es que no me preguntaron a mí. Eso es lo que yo puedo leer de estos distintos documentos que se fueron emitiendo. Está bien, es respetable, ¿no? Yo no creo que uno tenga que detenerse mucho, y uno, si escucha una expresión de esa naturaleza, podrá compartirla o no, pero la podrá respetar. Yo no me detengo mucho en los cuestionamientos. Sí le dedico tiempo y energía a lograr permanentemente mayores y mejores resultados o a alcanzar mejores objetivos. Ministro, en este contexto en el que se da... yo particularmente me ocupé de buscar, y en las publicaciones del Congreso están desde el día siguiente al que se publicó la ley, todo esto,
está publicado, era visible públicamente, es decir, aquello de que llegó de sorpresa será, bueno, para alguien será sorpresa porque no lo habrá mirado, qué sé yo, pero digo, ¿qué se modifica? Porque en realidad lo que uno ve es que se plantean, porque puede cambiar esto, puede cambiar lo otro, lo que decía Verónica recién, la identidad de la facultad, de la universidad, perdón, ¿por qué tendría que cambiar si en realidad todo este esquema de trabajo está mantenido en el propio texto de la ley? Sí, la verdad que eso tendría que responderlo quienes efectúen ese tipo de apreciaciones. Yo, la verdad que me excede poder responderlo. Yo entiendo lo que de alguna manera intentan expresar, pero a todas luces la creación de una nueva universidad, con todo lo que implica, es un elemento altamente positivo para el futuro de los entrerrianos, de los futuros profesionales, los futuros universitarios, los futuros estudiantes entrerrianos. Así que habrá que analizar, habrá que discutir, diríamos, estos temas que son importantes de alguna manera para quienes los expresen, y abocarse plenamente al otro, que es lo sustancial y lo que es evolutivo. En este sentido, en lo evolutivo de cara a una universidad nacional que termine conteniendo a la UADER, es un proceso progresivo, ¿es así? Sí, van a coexistir. Esto, reitero, no implica que la ley sancionada cambie el actual funcionamiento, el actual proceso de normalización. El proceso de normalización continúa tal cual estaba previsto, tal cual acordamos y suscribimos en un acta hace un tiempo atrás. Las autoridades van a ser electas. Probablemente todo este proceso se desarrolle estando estas autoridades, o culmine con las nuevas autoridades que asuman dentro de muchos años en la UADER. O sea, lo importante es tener el espacio de trabajo, de discusión, para que este traspaso sea armónico y fundamentalmente respetando los derechos de los trabajadores docentes, de los trabajadores no docentes y fundamentalmente de los estudiantes. Todos los estudiantes que hoy están cursando una carrera van a tener la absoluta garantía, tienen la absoluta garantía que van a poder terminar su carrera en tiempo y forma y recibirse del título que hoy están intentando lograr cursando la carrera. Eso está absolutamente garantizado. Sí, no hay un efecto negativo o perjudicial para ninguno de los actores del ámbito universitario, ni docentes, ni trabajadores, ni alumnos. Más, para muchos de ellos, en el caso de ser absorbidos a la nueva Universidad Nacional, van a mejorar algunos de los aspectos como nivel remunerativo. Sobre ese aspecto, y me llega justamente una pregunta que dice que el acta acuerdo que se firmó entre todas las partes, que define, entre otras cuestiones, el cronograma que va a culminar con la elección, habla de la normalización sobre todo de los administrativos y no docentes, situación que no se ha definido aún. Tiene que ver esto con el pago con horas cátedras y demás. ¿Cómo se contemplaría esta situación en el caso de la nacionalización? Globalizándolo, el proceso de normalización se lleva a cabo lo mismo, ministro. Exactamente, el proceso de normalización se lleva a cabo, se está llevando. Es más, si ustedes recordarán, quedaban un montón de cursos a concluir. Todos decían que era imposible, que era absolutamente imposible llegar al 31 de octubre, y hoy, a 10 de octubre, queda uno solo. O sea que no era imposible, hacía falta ponerse a trabajar, y bueno, se pusieron a trabajar y los concursos se materializaron cuando las autoridades anteriores pasaban años y años y los concursos no se sustanciaron. Todo este proceso se llevó adelante. Y todas las cuestiones que hacen a la administración de los recursos humanos propios de la universidad, las lleva adelante la propia universidad. El gobierno de la provincia lo que ha ido permanentemente facilitando los aspectos presupuestarios, pero nunca ha ingresado a la universidad para regularizar o para disponer alguna situación vinculada a un recurso humano, a algún recurso humano en particular. O sea, si hay cuestiones que tienen que regularizar, es la propia universidad que tiene que ir buscándole la solución. Yo creo que la pregunta estaba orientada fundamentalmente que existen
administrativos que están cobrando al no tener el cargo presupuestario con horas cátedra, cosa que es incorrecta y que hay que regularizarla. ¿Cómo se regulariza? Obteniendo los cargos o ejecutando el presupuesto y asignándole a esa persona los cargos correspondientes. Y si no están, bueno, en principio habría que preguntarse por qué están trabajando si no tienen los cargos. Y bueno, ahí habría que buscar la responsabilidad de quienes lo pusieron a trabajar. ¿Me explico? Sí. Ministro, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muy bien. Buen día. Un gusto saludarlo. Eso es que el ministro, primero digo para nuestros oyentes, el contador Adambal, ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Entre Ríos. Yo creo que en la UADER ya nos pasó y debemos, digamos, evitar que nos vuelva a ocurrir. Cuando se debate sobre la UADER, suelen, digamos, las cuestiones generales de la universidad mezclarse con algunas cuestiones muy particulares de determinados sectores. Todas son atendibles, obviamente que todas son atendibles. Por eso, cuando vos decías sobre la normalización de algunos cargos, yo decía, todo el proceso de normalización está garantizado, porque esto es en realidad parte de la normalización, la creación de estos cargos que falten, los concursos respectivos, claro, todo eso forma parte del proceso de normalización. Y una de las cosas que ayer quedó taxativamente claro es que el proceso de normalización no se interrumpe ni se modifica. O sea, si estaba previsto que se haga, se va a hacer tal cual estaba previsto. ¿Usted coincide conmigo que la universidad depende en sus fondos y todavía en este proceso de no normalización, de hecho, sus autoridades hoy son autoridades normalizadores, un decano normalizador hoy? Exacto. Sí. Bueno, si el proceso de normalización está en marcha. El ministro Val no puede decir que alguien se tiene que hacer cargo de que haya gente trabajando, que la universidad lo tiene que resolver cuando depende del estado de la provincia. Pero, ¿los cargos cómo se crean? A través de las cámaras de diputados. Lo que se ha... Y bueno, serán los diputados, entonces los que se tengan que hacer cargo. Bueno, digo, esa es mi diferencia respecto de la explicación del ministro. Verónica, lo que está diciendo en realidad es quienes se tengan que hacer cargo de esto lo tendrán que resolver. Y eso es el proceso de normalización. Eso es el proceso de normalización. A punto tal que cuando el gobierno provincial dice políticamente estamos de acuerdo con la normalización, también dice vamos a contribuir con el soporte presupuestario hasta tanto haga falta. Y no lo define en el tiempo, porque dicen puede llevar 1, 2, 3, 5 años ese traspaso. Y mientras tanto el gobierno seguirá aportando presupuestariamente lo que haga falta. Es decir, no es mañana queda en manos de fulano. Porque si no... No está en duda eso. Y bueno, pero por eso mismo, es decir, el proceso de normalización se lleva a cabo, las carreras se mantienen, los lugares de trabajo se garantizan, la opcionalidad del trabajador para pasar al régimen nacional o mantenerse en el provincial se garantiza. Me cuesta encontrarle el problema. Que las explicaciones empezaron a aparecer ahora y se dejó lugar a situaciones de debate, reuniones, asambleas, yo no recuerdo mal, conjeturas. Fue en agosto o septiembre del año pasado cuando entrevistamos a la entonces senadora Blanco Zuna hablando de este proyecto, porque había aparecido precisamente en el boletín que publica el Congreso Nacional, ¿no? Que había ingresado este proyecto de ley. Pues es que las repercusiones en aquel momento fueron, esto nunca va a ocurrir. Las repercusiones en ese momento fueron esas. Bueno, es el tiempo del servicio informativo, pero me parece que por supuesto se puede... Pero da para mucho más y se va a seguir charlando, pero por supuesto, si esto va a ser puesto en debate, por supuesto.